Estimadas y estimados cruzrojistas, a continuación presentamos los datos más relevantes del informe de la Tesorería General. En primer lugar, venimos con total transparencia a transmitirles un mensaje, aunque no es el que quisiéramos, es el real, el que nos invita a la toma de acción, al compromiso de todas las partes para sanear las finanzas de la organización. La Cruz Roja Costarricense, desde su valioso rol de auxiliar de los poderes del Estado, su rol humanitario, no se encuentra exenta de posibles impactos directos o indirectos de situaciones de índole económico, social o de otro tipo, tanto a nivel nacional como internacional. Sin duda alguna, el COVID-19 generó un impacto muy fuerte a nivel del país, de la sociedad nacional, con efectos a nivel operativo y financiero. Tal como lo revela el Estado de la Nación 2020, los efectos de la crisis sobre las condiciones de vida y de trabajo de cientos de miles de personas y en particular, se reduce todavía más la capacidad de maniobra de la sociedad, del sector privado y del Estado para enfrentarlos. Tal y como lo anunciamos en la Asamblea General Ordinaria realizada el año anterior, se implementaría la sugerencia financiera. En mayo del 2020 inició labores el máster Ricardo González, quien ha tenido como propósito en su accionar el iniciar un proceso de reorganización financiera de la organización. Se determinaron factores críticos a abordar, entre los que destacan cuentas por pagar, depuración del catálogo de cuentas, control de cajas chicas, cajas recaudadoras, optimización de las inversiones, control de activos, generación de políticas, control del presupuesto, disminución del uso de efectivo, generación de iniciativas de movilización de recursos y, por supuesto, el seguimiento a las NIF. Un año lleno de retos, donde ha tocado realizar diversos análisis porque eran constantes las decisiones fuertes. Quizás no estábamos acostumbrados ni acostumbradas a un no se puede, no se aprueba. Pero les aseguramos que sin esas decisiones, los resultados del ejercicio económico 2020 hubiera sido más triste y más preocupante. Nuestro subgerente financiero les brindará el informe detallado. Sin embargo, de manera global le informo que los ingresos de la sociedad nacional superaron los 17.670 millones de colones, compuestos con un 42% de fondos públicos y un 58% de fondos propios. Por su parte, los egresos fueron de poco más de 19.734 millones. Esa relación nos deja un déficit financiero de 1.602 millones de colones. La toma de decisiones oportunas y el compromiso del uso racional de los recursos permitió un ahorro de más de 920 millones de colones en gastos comparado con el año anterior. Podría mencionar entre algunas de estas decisiones la suspensión de contrataciones interinas, reducción de horas extras no indispensables en la labor operativa, reducción de jornadas, ajustes de horarios, limitación en procesos de compras de bienes y servicios. Es importante destacar que se tuvo un aumento de 550 millones de colones en las cuentas por pagar a la sede central por las unidades locales y regionales. Somos conscientes que existe una limitación importante para la generación de fondos propios por las restricciones propias de la pandemia, entre otros factores. Sin embargo, consideramos importante mencionarlo. A su vez, se inició en el 2020 y continúa en el 2021 un proceso de sectorización, con el objetivo de optimizar los recursos e incrementar la efectividad institucional. Se construyó también un modelo presupuestario, en el cual tanto fondos públicos como propios se encuentran registrados, con una planificación de gastos mensuales y que conllevarán un control estricto. Se dio la implementación de la tarjeta de pago para viáticos y cajas chicas. Con ello, pretendemos minimizar el riesgo del uso de efectivo e incrementar medidas de control. Se realizaron reuniones bimensuales con las tesorerías regionales y locales, espacios de construcción colectiva, de transferencia de información, en los cuales esperamos una mayor participación en este año.
Se aprobó la política de inversiones, la cual permite, a través de la inteligencia de negocios, una mayor rentabilidad de los recursos. Por tercer año consecutivo, el superávit continúa en la tendencia a la disminución, con un alto porcentaje de los recursos comprometidos. Y nuevamente debemos indicar que se da un ingreso de muchas transferencias en el último trimestre del año, en los últimos meses, lo cual imposibilita materialmente su ejecución. En cuanto a las normas internacionales de información financiera, se tienen aprobadas ya 19 de las 22 requeridas, las cuales permitirán que los estados financieros sean más transparentes y comparables, vinculadas a principios, esquemas y el Código de Gobierno Corporativo, donde se ofrece un entendimiento integral de la información financiera. Y una gran noticia, somos pioneros en las Américas en este tema. En cuanto al examen de la auditoría externa, el licenciado Esteban Murillo Delgado emite su opinión que cita: en nuestra opinión, los estados financieros combinados antes mencionados presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación financiera de la Asociación Benemérita Cruz Roja Costarricense al 31 de diciembre del 2020 y 2019. El resultado de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. A su vez, en cuanto al Comité Temático de Auditoría, se dio seguimiento a 47 informes de auditoría interna. Algunos de ellos nos dieron oportunidades de mejora en cuanto a la gestión, pero además conllevó a la aplicación de la normativa institucional. Lamentablemente tuvimos que aplicar procesos de despido. Aún y cuando no se esperan resultados altamente positivos para el 2021, se realizan los mayores esfuerzos por procurar el equilibrio financiero de la organización, pero requerimos del apoyo y la gestión de las y los cruzrojistas en el uso racional de los recursos, la innovación, las sanas prácticas administrativas, la transparencia y la vinculación con los otros actores locales y regionales para poder cumplir las expectativas trazadas. Aún y cuando somos una organización sin fines de lucro, el buen uso de los recursos y la rendición de cuentas son cruciales para la labor humanitaria que realizamos. Análisis de nuestra realidad financiera. La pandemia que ha tenido postrado al mundo impactó las finanzas de nuestra organización durante 2020. Los últimos 12 meses cerramos con un resultado negativo de 1.602 millones y fracción, 5 veces más que el cierre del 2019. Los fondos públicos recibidos en el 2020 alcanzaron la cifra de 7.419 millones, 17% menos que el año 2019. En el gráfico que se observa en pantalla, pueden observar el ingreso de leyes que corresponden a la Cruz Roja. Destaca la caída importante que sufrió la Ley 8690, el impuesto rojo, con respecto al año 2019. Igualmente destaca la Ley 8718, que tiene de la Junta de Protección Social. Los fondos propios incrementaron su participación en los ingresos totales, pasaron de ser el 55% en el 2019 a ser el 58% en el año recién terminado. De los fondos propios, destacamos dos actividades que contribuyeron con el 53% del total de los fondos propios. Esas actividades son el servicio de traslado de pacientes de la Caja y el servicio de traslado de pacientes del Instituto Nacional de Seguros. Como se muestra en la gráfica a continuación, podemos ver cómo la importancia significativa de los traslados de la Caja y los traslados del Instituto Nacional de Seguros. Estos últimos tuvieron un crecimiento importante en el año recién terminado. Nuestros gastos y costos. La operación de la Cruz Roja en el año 2020 nos implicó cerca de 19.734 millones, casi 940 millones menos que el año 2019.
y el destino principal lo absorbe la planilla y sus respectivas cargas sociales. Más de la mitad de esto, del gasto, lo absorbe la planilla. La restricción vehicular impuesta para buscar reducir el impacto de COVID y la virtualidad tuvo sus consecuencias positivas en dos partidas que son relevantes en la operación. Me refiero a viáticos y combustibles. La primera cayó casi un 29% y la segunda cerca de un 15%. Hay que destacar adicionalmente el impacto que tuvo en controlar estos gastos la implementación del uso de tarjetas para caja chica y para viáticos. A continuación, el gráfico muestra la distribución de gastos con base en los estados financieros auditados 2020. En el gráfico pueden ver que de cada 100 colones de gasto, 54 colones están destinados a cubrir planillas y a cubrir sus cargas sociales. Y un segundo gasto en importancia es lo que mencionaba de eléctricos y otros. Y en tercer lugar, pues los combustibles. El servicio prehospitalario y COVID-19. El servicio prehospitalario, que es el pilar fundamental de la misión organizacional, representó en el año 2020 13.948 millones. Y si asociamos esa cifra con el número de respuestas, o sea, de salidas a atender incidentes, eso implicó que cada uno de esos incidentes, cada una de esas respuestas generadas en el año 2020 nos tuvo un costo para la Benemérita de alrededor de 45.000 colones. Ahora, un año de contracción económica y sus efectos en las actividades que permiten generar recursos, pues tuvo un impacto importante para la Cruz Roja. En materia de COVID, tuvimos un gasto de alrededor de 318 millones y fracción, atendiendo cerca de 53.070 casos. A continuación en pantalla pueden observar la cantidad de egresos por traslados COVID, distribuidos estos por región. Esta información proviene del área de telecomunicaciones y lo que hicimos fue cruzarla con los datos de costo incurridos. En la gráfica pueden ver que la región 1 es la región que destaca con un gasto de cerca de 73 millones y fracción durante el año 2020. Los comités auxiliares, para poder operar un comité auxiliar, pues cerca del 59% de los gastos están destinados a planilla y nuevamente viáticos y combustible ocupan un segundo y un tercer lugar. Pero pese a lo retador que fue el año 2020, queremos destacar el excelente desempeño financiero de muchos comités auxiliares. Destacamos a Nicoya, Liberia, Filadelfia, Santa Cruz y Desamparados que tuvieron resultados positivos. Pero en materia de reducción de deuda, de reducción de su deuda, la sede y etcétera, hay otros comités que destacan, entre ellos Jacó, Sabanilla, Liberia, Colorado, San Mateo. Bajaron sus niveles de deuda y eso sin duda alguna contribuye a una mejor funcionalidad financiera de la operación. En el gráfico siguiente podemos ver la distribución del gasto de los comités. Como mencionaba, el 59% de los gastos de los comités se destinan a atender salarios y cargas sociales. Los resultados de operación de los comités auxiliares en el 2020 deben llamarle la atención a la sociedad nacional. Cerraron en total con una pérdida de 690 millones y fracción, lo que implica una pérdida que se multiplicó por 5 con respecto al año 2019. El gráfico siguiente nos muestra el porcentaje de comités según región que tuvieron resultados desfavorables. En la región de Heredia, el 90% de los comités. En San José, el 86%. Cartago, un 85% de los comités tuvieron resultados desfavorables. 56% de comités en la región 7. 67% en Alajuela, 55 en la zona norte, 45 en la 8 y la región 5 y la región 6, como se muestra en los gráficos,
compartieron un 40% de comités que alcanzaron resultados negativos. Si nos ubicamos en términos de regiones, la región 1 fue la región que, producto de concentrar casi el 39% de todos los casos COVID, tuvo un impacto financiero significativo. Como se muestra en la gráfica siguiente, la región 1 tuvo una pérdida de 327 millones, destacando otras regiones como la 4, con cerca de 233 millones de pérdidas. En materia de evolución de deudas de los comités a la sede, debemos decir que las deudas incrementaron en cerca de 553 millones y la principal región que contribuyó al incremento en las deudas, pues está asociado con la región 1. La gráfica siguiente muestra la composición de deudas dependiendo cada una de las regiones y ahí podemos ver que la mayoría de esta deuda se concentra en la región 4, la región 2 y la región 1. Ahora, ¿cuáles acciones ejecutamos durante el periodo 2020? Acciones en materia financiera. Bueno, desarrollamos el primer presupuesto integral. Cuando digo presupuesto integral, me refiero a que incorporamos el presupuesto de fondos propios, el presupuesto de fondos públicos, junto con el presupuesto institucional de sede, para tener un primer presupuesto integral. La gráfica siguiente nos muestra el componente de ingresos de fondos públicos asociados a este presupuesto 2021, que representa una cifra de 7.245 millones y fracción. Destacan dentro de estos ingresos 2021 los que vendrán por la ley 8690, que estimamos en el orden de los 3.500 millones, y otras transferencias ligadas a la ley 8114 en el orden de los 2.389 millones. Al comparar el presupuesto de fondos públicos 2021 con el año que recién terminó, debemos destacar la relevancia de la ley 8114, cuyos recursos fueron certificados en cerca de un 10% menos con respecto al año anterior, como se pudo mostrar, y en el caso de la ley 9078, que también tendrá un recorte de alrededor del 24%. Si hablamos de presupuesto, es importante hablar del impacto de la ley 8690. La ley 8690, reconociendo antes que nada el esfuerzo tan importante de don Alberto González, esperamos que llegue a representar alrededor de 3.500 millones en el 2021, una cifra que está por encima de los 2.600 millones que ha sido el promedio de la cifra recibida por esta ley, al menos en los últimos 4 años. En materia de egresos de presupuesto, el presupuesto 2021 alcanza la cifra de 7.245 millones. Y se puede observar en la siguiente gráfica de egresos. Los componentes más importantes están asociados a planillas y están asociados a remuneraciones y servicios. Cuando concluimos el ejercicio presupuestario 2021, identificamos una pérdida para comités en el año 2021, una pérdida esperada de cerca de los 540 millones y fracción. A esta pérdida, y en el gráfico siguiente podemos ver el presupuesto de la sede central, cuyas cifras de egreso representan alrededor de 2.495 millones y que nos arroja para el otro año una pérdida, para este año 2021, una pérdida de 592 millones y fracción. Con esto tendríamos una pérdida esperada integral de comités de toda la sociedad nacional del orden de los 1.133 millones, lo que implica un monitoreo detallado
y permanente del gasto y del logro de los ingresos de la sociedad nacional. El superávit presupuestario. En materia del superávit presupuestario, la gráfica siguiente nos muestra la tendencia decreciente que ha mantenido el superávit desde el año 2018. El año cerró en alrededor de 2.219 millones y viene cayendo significativamente del de 2018, en que teníamos una cifra de cerca de los 3.997 millones. Seguidamente podemos observar la liquidación de presupuesto. En la liquidación de presupuesto, como se muestra en pantalla, nos arroja el superávit descrito anteriormente de 2.219 millones y fracción, destacando de manera importante que de este superávit, 1.488 millones están comprometidos para el año 2021. Y si mostramos el presupuesto integral, y repitiendo nuevamente, el presupuesto integral ya tiene aquí la incorporación de sede central, como se ve en la gráfica siguiente, la incorporación de los comités auxiliares, nos permite ver cómo tenemos una pérdida esperada 2021 de 1.136 millones, que es significativamente menor que la pérdida con la que cerramos el año 2020 de 1.602 millones. En otras acciones importantes, tuvimos significativos avances en materia de normas internacionales de información financiera. Tenemos un avance de más del 85% en las normas de internacionales de información financiera, entrando al cierre del primer trimestre del 2021 en el proceso de implementación de dichas normas. En materia de eliminación de efectivo, estamos inscritos en el programa L del Banco Central. Estamos detrás de la certificación del programa L del Banco Central, programa que otorga una certificación a todas aquellas organizaciones que muestran significativos avances en la eliminación del efectivo en sus transacciones. Realizamos un inventario de activos significativo y a la par de la realización del inventario de activos incorporamos elementos de responsabilidad en la custodia de activos para cada uno de quienes tienen a su cargo activos, de manera que pueda haber un manejo más responsable de una propiedad tan significativa de la sociedad nacional. Y para ir concluyendo, en materia de inversiones, cifras que son significativas, cifras de más de 4.000 millones de colones, se estableció una política de inversiones que ha permitido orientar el manejo de las inversiones en los plazos convenientes y en los instrumentos de inversión que permitan definitivamente un mejor manejo de recursos de tanta importancia para la sociedad nacional. La calidad de nuestra información contable ha sido también un pilar fundamental. Hemos desarrollado un programa que lo hemos puesto Programa 360, mediante el cual nuestra jefatura contable monitorea todas las cuentas de los estados financieros de la sede y de los demás comités, buscando que la calidad de información contable mejore permanentemente y la información sea, por lo tanto, mucho más fiable y mucho más transparente. En materia de sostenibilidad financiera, hemos estado haciendo un trabajo permanente. Empezó con presupuesto, pero tiene un monitoreo constante con los diferentes comités, acercándonos a los comités para buscar mejores estrategias de generación de fondos. Replanteamos el trabajo de movilización de recursos buscando el acercarse más a los comités y generar sinergias para impulsar la generación de fondos y mejorar las finanzas de la sociedad nacional. Concluyo diciendo que el 2021 es un año en el que tenemos que fortalecer el sistema de gestión para que contribuya al desarrollo institucional con estándares del más alto nivel e impulsar la digitalización de nuestra sociedad nacional, sabedores que salvar vidas
prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas las circunstancias a través de la labor humanitaria voluntaria que contribuye a una sociedad reciente, inclusiva y preparada es nuestra única misión. Somos la Cruz Roja Costarricense.